Narrativas falsas contra datos oficiales, 10 de junio de 2025. Iniciamos primero, adelante, con la activación digital sobre el Mundial 2026, ecosistema digital de derecha. Adelante. ¿Cómo es este ecosistema digital, esta red internacional de derecha? Esta red internacional de derecha no es una suma de esfuerzos aislados, sino un ecosistema estructurado y transnacional de injerencia, cuyo objetivo explícito es desgastar y debilitar a los gobiernos progresistas de América Latina a través de noticias y de narrativas falsas. ¿Cómo funciona? Tiene dos elementos fundamentales. La primera, a través de consultores y operadores políticos transnacionales con antecedentes en Brasil, en Argentina, en España, que trasladan e imponen en nuestro país una metodología de desinformación y de noticias falsas. Y el segundo elemento es que esta operación consiste en activar varios elementos. El primero son medios digitales que ellos mismos crean y que difunden la información falsa. Número 2, pauta publicitaria para amplificar estas narrativas. Número 3, despliegue masivo de bots, trolls y también contratación de servicios de influencers que muchas veces se dedican a otras cosas y que se coordinan para hablar y amplificar la narrativa falsa. Y finalmente, la amplificación por algunos medios tradicionales y también comentócratas de derecha. Mexicanos de bien que piden prensa libre, aquí la web. Y vamos a ver el video donde precisamente dice quién lo invita y cómo es que llegan a México. Adelante. Las amenazas que recibí después de que el señor Ricardo Salinas en CIPAC, Argentina, me invitase públicamente a dar la batalla cultural a los zurdos, a los narcos, hizo que yo sintiese la tentación de ir a México y empezar a informar sobre el terreno. No solo no nos vamos a ir de México, sino que vamos a redoblar la apuesta, vamos a invertir más que nunca en libertad de expresión en este país y acabo de llegar a un acuerdo con un medio muy conocido mexicano, muy viral en redes sociales, para invertir en ese medio y establecer las sinergias oportunas para llegar a toda la población de México, estado por estado. México es un país clave para que la libertad domine América Latina. Ahí está, diciendo cómo llega a México, adelante, y quién lo invitó. Ahora, una distinción importante entre los bots y los trolls para entender este fenómeno. ¿Qué son los bots? Son robots, no personas. Operan a través de teléfonos, y aquí está el video, conectados a computadoras con programación sistemática. Se identifican por patrones recurrentes. Por ejemplo, ¿cómo puedes identificar a los bots? Porque tienen nombres alfanuméricos, falta de información personal y actividad altamente repetitiva. Suelen operar mediante retweets masivos, publicaciones automatizadas y el uso constante de hashtags para poder amplificar mensajes y aumentar su alcance. Actualmente hemos detectado 7 clústeres de bots que buscan posicionar hashtags y desprestigiar la imagen tanto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como del gobierno de México. Y que lo vamos a ver ahora, cómo se activan con ciertas narrativas ahora en el caso del Mundial. Aquí está el video de cómo se operan, están los teléfonos conectados a las computadoras y de manera automatizada van operando estas granjas de bots. Adelante. Por ejemplo, ¿cuáles son los hashtags que utiliza esta red? Narcopresidenta espuria Claudia. Y así, masivamente empiezan a posicionar este hashtag. Presirvienta. Masivamente, las cuentas que son alfanuméricos, oso 3339, y así puede encontrar uno en la red miles y miles de bots. Adelante. Ahora, los trolls. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? A diferencia de los bots, los trolls son cuentas sin identidad, porque no podemos saber quiénes son, la gente no se identifica. Pero a diferencia de los bots, que solamente son automáticos y amplifican, aquí sí construyen narrativas y buscan incidir en la conversación mediante la generación de conflicto y activación emocional en los usuarios. Se meten para generar conflicto.
Hemos detectado 86 cuentas que pueden clasificarse como trolls. De manera coordinada funcionan en contra de la Presidenta de México y del Gobierno de México. ¿Quiénes como ejemplos? El Jefazo, Melissa Belli, la Abuela García, Jack Espartano y Sugar Money Boy, entre otras 86 que se coordinan sobre las mismas narrativas. Adelante. Ahora bien, vamos a ver este ecosistema aplicado para el caso del Mundial. Activación digital sobre el Mundial 2026. ¿Cuál es la narrativa? México, Estado fallido, FIFA debe cancelar. Iniciamos con la derecha diario, ya dijimos quiénes son los dueños e invitados por quién y cuál es la narrativa que detonan. La FIFA debería cancelar el Mundial en México y reubicar todos los partidos a Estados Unidos. Nadie está seguro en un Estado fallido. Javier Negré, ya lo avisé hace meses, no se puede celebrar un mundial en un narcoestado fallido. Es absurdo, aún se está a tiempo de evitar más ridículos a costa de más eventos graves. Y aquí, vergüenza mundial. La selección de Japón se va de México. Adelante. Fíjense bien. Esta es la conversación digital. ¿Y cuáles son los nodos detonadores? Javier Negré, la derecha diario, inicia todo el ecosistema alrededor. Adelante. Ahora vean este mapa. La conversación generó más de 137,000 menciones por parte de 52,000 autores únicos. Usuarios que comparten más de 20 veces el mismo contenido. A las 7 p.m. se registra un pico anómalo que demuestra que es artificial y la red de bots fue activada desde puntos de granjas de bots, no solamente en México, en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Argentina, incluso en países como Indonesia, Turquía o la India. Adelante. ¿Qué palabras utilizan? Estado fallido, México, Mundial 2026, narcopresidenta, violencia, infraestructura fallida, FIFA, narcoestado, crimen organizado, cárteles, cancelar mundial, tren ligero, México peligroso. Esta es la conversación difundida. Adelante. Obviamente, y como es parte de este ecosistema, se alimentan no solamente de bots y de trolls, sino también de comentócratas y a veces medios formales, tradicionales, que alimentan las narrativas. Aquí lo podemos ver. Pedro Ferriz, ¿cuánto más? México es un Estado fallido que no puede garantizar la seguridad. José Díaz, igual. Dice el activista político, aquí el Mundial no debe jugarse en un Estado fallido. Emilio Vallejo, lo mismo. Esta es la imagen que México ofrece al exterior de cara al Mundial, un Estado fallido. Luis Pasos, la FIFA está activamente evaluando quitar Juegos del Mundial a México después del claro show. Gracias por la pregunta, es muy importante. Se ha instalado también esta narrativa, creo que se ejemplifica muy bien en la nota y en la gráfica de la nota, ¿no? Parece ser un estado de alarma, de tonos rojizos respecto de la economía. Hay que poner las cosas en su contexto. La inversión es uno de los componentes de la economía. El componente más importante de la economía es el consumo. El consumo creció 3.2% en el mes de marzo, de acuerdo con los datos publicados recientemente por el INEGI. El consumo, que representa la mayor parte de la demanda agregada en la economía, la mayor parte de la economía, tiene un componente muy sólido. El otro componente es el sector externo. Tuvimos un récord de exportaciones en el mes de abril.
un superávit comercial que fue prácticamente 9 o 10 veces superior a lo que estimaban los analistas. Los analistas esperaban un superávit de 400 millones, fue un superávit de más de 4,000 millones de pesos en el mes de abril, con exportaciones superiores al 20%. Entonces, creo que esto no se tipifica como una situación de alerta, sino al contrario. Tenemos un crecimiento sólido en algunas de las variables principales, y en el tema de inversión, como mencionaba la consejera, tenemos una estrategia muy concreta, muy sólida, basada en la aprobación de la nueva ley de infraestructura y sus reglamentos para empujar la inversión productiva, tanto pública como mixta. Y ahorita vamos a ver algunos datos que nos van a permitir digamos, borrar un poco esta narrativa perniciosa respecto del estado de alerta de la economía. Preparamos aquí algunos datos y queremos cambiar un poco el tono de la narrativa también, porque es importante. Y está bien hacerlo así, digamos. Hay que ver los grandes agregados, el consumo, la inversión, la balanza comercial, los grandes números de la economía, pero queremos empezar con un conjunto de datos que muestran cómo está percibiendo la gente, la población en general, la situación de la economía. ¿Cuáles son las variables más importantes para la gente respecto de la economía, para las mexicanas y para los mexicanos? Vemos la gráfica del salario mínimo. En efecto, no es la primera vez que vemos a este ecosistema que se pone en operación. Hoy queríamos demostrar un ejemplo, pero también mostrar el modus operandi, porque puede ser que alguien se confunda y piense, pues a lo mejor esto es genuino, ¿no? Son personas inconformes que se están expresando a través de las redes sociales. Entonces es muy importante que la gente conozca cómo operan estas redes, que no solamente están en México, sino que ya se han venido tejiendo a través de una red internacional de derecha en diferentes países, y que tienen una metodología, y que son personas, consultores, que esa metodología la han implementado en otros países de América Latina y que dicen tener el método para desestabilizar a un gobierno. Incluso dicen, ya lo hemos logrado y tenemos ejemplos, lo vamos a lograr en México. Los buscan, los contactan y vienen y implementan la receta del libro. Y aquí les mostraba cuál es la receta. Dicen, primero crear estos medios de comunicación o páginas digitales que funcionan como supuestos medios de comunicación, replican la mentira y luego generan todo un ecosistema. Ya decíamos, a través de pagar pautas, de trolls, de bots y también de influencers que se dedicaban a yoga o a temas deportivos y que de repente los vemos alineados precisamente difundiendo los mismos mensajes. Y también a la par muchas veces de medios o de periodistas o también de comentócratas que se unen a las mismas narrativas. Entonces, en efecto, no es la primera vez, lo vimos quizá de manera muy clara en el tema de la generación Z, que ya tiene meses, pero que es muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque se creó todo un ecosistema, una narrativa artificial con videos de inteligencia artificial, supuestamente jóvenes, inconformes con el gobierno, que estaban convocando una manifestación, que estaban inconformes, y lo empezamos a ver y parecía que era genuino en todo el país, convocando una marcha, generación Z. Entonces empezó a replicar y a generar la percepción, porque a eso juegan, a generar una percepción que no es real, y todo a través de noticias e información falsa. Bueno, vimos después el resultado. Lo bueno de ese ejemplo es que pudimos demostrar, una vez llegada la fecha y la hora de la marcha, pues que no llegaron más que los mismos de siempre, que estaban lejos de pertenecer a la generación Z y que eran precisamente los mismos que han participado en su momento en la marcha rosa y la oposición, digamos, mexicana. Entonces, sí, en este caso lo vemos concretamente en el caso del Mundial. ¿Por qué no aprovechar el Mundial para establecer, no solamente en México, sino difundir a nivel mundial un supuesto estallido fallido, que es absolutamente falso y que es en realidad una narrativa creada por el mismo ecosistema para desprestigiar a la presidenta de México, al gobierno de México,
precisamente porque creen que estos son los mecanismos que les han funcionado en otros lados. Pero aquí lo importante de estos espacios es mostrarlo, demostrarlo, porque no es que opinamos aquí. No estamos de acuerdo y se lo dijimos a la calificadora. Justamente venimos de un esfuerzo inédito. El primer año de la administración de la presidenta Sheinbaum se llevó a cabo una reducción en el déficit fiscal de 1.5 puntos porcentuales del PIB. Esa es la reducción más amplia en más de 3 décadas. Fue incluso superior a la que ocurrió, por ejemplo, en el 95, después del choque de la moneda. ¿En qué condiciones se dio aquel ajuste? El desempleo subió arriba del 10%, hubo una devaluación catastrófica del peso mexicano, hubo una reducción de la estructura del gobierno, es decir, hubo un choque económico muy fuerte, ¿no? En esta ocasión se pudo realizar esta reducción tan importante en el déficit público en condiciones de una economía en crecimiento, con empleo en crecimiento, con aumento en los salarios, en las remuneraciones, con el tipo de cambio apreciándose, ¿no? Entonces, se logró un ajuste muy ordenado del déficit público, que era el compromiso que la presidenta había asumido, y subimos los ingresos tributarios como parte del PIB a 15.2%, de nuevo es un máximo histórico. Hicimos grandes esfuerzos del lado de la recaudación, grandes esfuerzos del lado del gasto, se tradujo en una reducción inédita del déficit público. Y bueno, pues así se reaccionó por parte de las calificadoras. Ellos tendrán su metodología. Nos cuesta trabajo encontrar la racionalidad detrás de esta aseveración. Más allá de esto, nuestro compromiso es con la estabilidad fiscal del país. Mantenemos el compromiso de mantener finanzas públicas sanas, métricas de deuda y de déficit estables. ¿Qué quiere decir estable? ¿Qué quiere decir sostenibles? Que no representen una carga para la economía ni para los mexicanos, ¿no? Que la política fiscal del país ayude a la economía de los mexicanos y que no sea una carga para la economía familiar. Creo que esos datos que mostramos, ¿no? Donde estamos por debajo de los promedios internacionales, estamos en una senda de estabilización de estas métricas y hacia adelante el compromiso es de ir reduciendo los déficits para llegar a una estabilidad en las medidas de déficit y de deuda. Todo esto, más, digamos, la estrategia de inversión y de crecimiento se les presentó. Ellos tendrán sus metodologías. Estamos seguros de que los resultados que vamos a ver en los siguientes meses vamos a recuperar la calificación y la perspectiva crediticia del país en el mediano plazo.